Buenos días, buenas tardes y buenas noches, hijos de la luz, guerreros de la luz. Hoy te quiero hablar un poco sobre el miedo de la crítica, el miedo que frena a todas las personas de crecer, a todas las personas de ser quien vinieron a ser en este mundo. Porque he visto muchas personas que quieren hacer algo y no lo hacen por miedo a qué le dirán las personas. He visto muchas personas decir que les gusta algo cuando no les gusta. He visto muchas personas callar su opinión por miedo a ser juzgado. He visto a muchas personas que dejan de ser ellas mismas y empiezan a vivir de la opinión de los demás. Empiezan a ser esclavos de la opinión de los demás. He visto personas que se están muriendo sin saber quién realmente pudieron ser, sin realmente saber quiénes fueron, porque vivieron tanto de la opinión de los demás que en algún punto perdieron su identidad. Nunca vivieron la verdad, vivieron una mentira toda su vida, nunca se sintieron auténticos, nunca pudieron salir del closet. Entonces, este término de salir del closet no significa que tienes que decirle a todos que eres gay, como comúnmente se ocupa ese término, sino que salir del closet significa romper el cascarón, o sea, romper ese miedo al que dirán, porque los gays no salen del closet porque tienen miedo al que dirán. Entonces, este ejemplo es fantástico, porque tú tienes que salir del closet, tienes que salir y mostrarte tal como eres. Tienes que salir del closet, tienes que romper el cascarón, tienes que mostrarte tal y como eres, sin miedo a lo que vaya a decir la gente. Porque realmente, si vamos a vivir, ¿por qué tenemos que vivir como quiere la gente? Tenemos que vivir, en nuestra vida, tenemos que vivirla como nosotros queramos. Eso es un punto. Ahora, hay otro punto aparte, que es qué es lo que nosotros queremos. Porque en nuestra mente hay dos voces, hay dos cosas que nosotros queremos. Porque nosotros somos cuerpo y somos espíritu. Nuestro espíritu quiere, nos va a decir a través de pensamientos que mejoremos cada día. Y nuestro cuerpo, nuestra parte física de nuestro ser, nos va a decir que nos destruyamos. ¿Cómo dices tú? Eh, ¿Cómo entonces que vivir la vida como nosotros queramos? ¿Escuchamos al cuerpo o escuchamos al espíritu? Es sencillo. ¿Quieres vivir sin arrepentimiento, sin arrepentirte de las cosas? ¿Quieres dejar de sentirte mal contigo mismo? Entonces escucha a tu espíritu. ¿Quieres sentirte mal contigo mismo? ¿Quieres arrepentirte, vivir arrepentido de las cosas que haces? ¿Sentirte culpable? ¿Sentirte mal todo el día? Entonces escucha al cuerpo. Pero ¿cómo sé diferenciar entre el cuerpo y el espíritu? El cuerpo te va a decir que hagas cosas que te den placer inmediato. Te voy a poner ejemplos. El cuerpo te va a decir que te comas ese dulce, que al final, si comes mucho dulce, te vas a, te vas a sentir mal porque estás engordando. Entonces esas cosas que te dan, obviamente ese dulce en el momento exquisito, pero después viene el arrepentimiento así, no debía haber comido ese dulce. Ahora me salió guata, ahora me salió más grasa, ahora me veo más gordo. Entonces, esas cosas que en el momento te dan placer, pero te dan un placer momentáneo, son cosas que complacen directamente al cuerpo. Y ahí, ese pensamiento de cómete ese dulce, esa es la voz del cuerpo.
Entonces, esas cosas te hacen sentir mal después, pero en el momento te hacen sentir bien. Otra cosa es el alcohol. Un ejemplo muy conocido y para la mayoría de los jóvenes entre de 18 a 30 años, eh, hay muchas personas que están en un constante ir y venir en el alcohol. ¿Por qué? Porque salen de fiesta, se toman, se alcoholizan, hacen cosas inconscientemente, según ellos, le echan la culpa al alcohol y después se arrepienten. No, sí, estoy arrepentido, pero estaba bajo el efecto del alcohol. Entonces, al final, igual te va a hacer sentir mal. He visto personas que han ido al hospital por tomar, que le ha hecho mal al cuerpo. Entonces, esas cosas en el momento te hacen sentir bien, pero después te viene el hachazo, te pasa la factura. Te dicen, ya, quisiste pasarla bien en ese momento, ya, pero ahora necesito que pagues la cuenta. Entonces, funciona así, funciona así el cuerpo. Por ejemplo, a mí me pasó también con las mujeres, el deseo, el placer de las mujeres. Conocí a una tipa, a una mujer, y tuve sexo con ella y al final ese sexo no me gustó, no me gustó. Entonces escuché la voz del cuerpo. Tuve sexo con esa mujer, pero solamente sexo. No había conexión más allá de lo físico. Entonces, ahí es donde hay que saber qué cosa te va a dar placer en el momento y de qué cosa te vas a arrepentir. Entonces, esa es la voz del cuerpo. Y la voz del espíritu es la voz que primero, ojo, no tiene nada que ver con complacer al cuerpo. Eso como primer punto. Esa es la voz con eso reconoces la voz del espíritu. Como por ejemplo, si alguna vez te ha dado un pensamiento de leer un libro, ¿qué placer hay en el cuerpo a la hora de leer un libro? Entonces esa es la voz del espíritu. Ahora otro ejemplo. Eh, ¿Alguna vez te ha llegado un pensamiento de ir a un gimnasio a mejorar tu físico, mejorar tu cuerpo, mejorar tu salud? ¿Qué tiene que ver ir al gimnasio con complacer al cuerpo? Ir al gimnasio es desgastante, te gasta energía. ¿Tú crees que tu cuerpo quiere ir a gastar energía? ¿Que se va a sentir complacido por hacer esfuerzo? Entonces, ojo, la voz del espíritu no es la voz que complace inmediatamente al cuerpo. Pero ahora sí, ¿cómo te sientes después de aprender algo nuevo cuando leí ese libro? En el momento, tal vez no sientes el mismo efecto que cuando comes algo con azúcar. Pero el interés por aprender te hace seguir leyendo y al final, cuando aprendiste algo nuevo, te sientes bien. Cuando fuiste al gimnasio, terminas de entrenar, cuando durante el gimnasio tal vez no estás con ganas, lo haces igual, ya terminas, hiciste check, estás mejorando tu salud, ya entrené, te vas a la casa y te sientes bien, porque hiciste algo bueno por ti. Entonces, esos son los versus entre el cuerpo y el espíritu. El cuerpo, en el momento en que haces la acción, te hace sentir bien y después te viene el hachazo y te hace sentir mal. La, las voces y pensamientos del espíritu, primero, no te hace sentir bien, pero después de hacerlo, te hace sentir bien. Y también la clave más principal es que no tiene nada que ver con complacer
al cuerpo. Yo sé que si te digo que hay un pensamiento que llevas arrastrando durante una semana o más, puede ser uno de los dos, o tienes dos, porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que he aguantado antojos por más de una semana y yo pensaba que era la voz del espíritu, pero ahora me di cuenta de que es una voz del cuerpo. Entonces, hay un pensamiento que se te va a repetir del cuerpo que quiere destruirte, que quiere arrastrarte para abajo, que no quiere que crezcas, y hay un pensamiento que te lleva a construirte y a mejorar. El del cuerpo tiene que ver con placer inmediato, comida, mujeres o cosas así, descansar, dormir, todo lo que el cuerpo quiere, todo lo que el cuerpo quiere. Y el espíritu es algo que no tiene nada que ver con complacer al cuerpo. Así que ese fue el video de hoy, ya lo saben, abajo tienen unas playlists si quieren aprender más cosas, como entrenar, como cambiar la mentalidad, todo eso lo tienen ahí abajo. Y también tienen mi Instagram, si quieren que les ayude uno a uno, me escriben y yo veo cómo te puedo ayudar. Así que nos vemos mañana, chao.